En Nuevo León, después del ataque que cobró la vida de una joven en el municipio de Juárez, las autoridades capturaron a uno de los presuntos implicados. Eran las 8:47 de la noche cuando una motocicleta Velociracer GTR se detuvo en el cruce de las calles Santa Clara y Mambla, en la colonia Santa Isabel, Juárez, Nuevo León. El motor todavía vibraba cuando los elementos de la Fuerza Civil rodearon el vehículo con las armas listas. El hombre que conducía no lo sabía, pero en ese instante se cerraba el círculo alrededor de uno de los responsables señalados del feminicidio de Pamela Yajaira Alvarado, de 25 años, quemada viva días antes en un predio de ese mismo municipio. Y lo que encontrarían entre sus pertenencias abriría una puerta hacia un horror todavía más profundo. El sospechoso fue identificado como Óscar N., de 32 años. A su lado viajaba una mujer, Karina N., de 35. Ninguno de los dos imaginó que semanas de trabajo silencioso por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones ya habían trazado un mapa invisible que terminaba exactamente en esa esquina. Pero lo más perturbador no era la detención en sí, era lo que representaba, la confirmación de que el ataque contra Pamela no fue un arrebato improvisado, fue, según las autoridades, un plan ejecutado con frialdad y con la certeza de que nadie los detendría. Aquí comienza la reconstrucción completa de un caso que ha estremecido a Nuevo León y que hoy exige respuestas. Y eso es lo que nadie vio venir, que la propia víctima, en sus últimas horas de vida, sería la pieza clave para que esta cacería llegara a su primer resultado. La orden de vigilancia sobre la colonia Santa Isabel llevaba varios días activa. Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, encabezados por la agente Alejandra Ríos, habían identificado el patrón de movimiento del sospechoso. Transitaba casi siempre después de las 8 de la noche en la misma motocicleta de color llamativo, acompañado en ocasiones por la misma mujer. Ríos, de 38 años y con más de una década en la corporación, había insistido ante sus superiores en que el operativo debía ejecutarse antes de que Óscar N. cambiara de rutina o abandonara la zona. Si lo dejamos escapar una noche más, lo perdemos para siempre, habría advertido la agente en la reunión de coordinación previa al operativo, según fuentes cercanas a la investigación. Su insistencia resultó decisiva. Esa misma noche, unidades de la Fuerza Civil se posicionaron discretamente en los alrededores de Santa Clara y Mambla, esperando el momento exacto. Cuando la motocicleta apareció en el cruce, los elementos no dudaron. La intercepción fue rápida, sin resistencia armada, pero cargada de tensión. «Bájense despacio, manos donde las podamos ver», ordenó uno de los uniformados, mientras otros rodeaban el vehículo desde ambos flancos. Óscar N. y Karina N. fueron sometidos a revisión inmediata sobre el pavimento. En sus pertenencias, los agentes localizaron 90 envoltorios con sustancias similares al cristal y a la marihuana, además de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. Ese hallazgo, aparentemente menor frente a la gravedad del feminicidio, abriría una línea de investigación paralela sobre posibles vínculos con estructuras de microtráfico que operan en la zona. Pero lo más escalofriante estaba por salir a la luz apenas horas después, cuando los peritos comenzaran a revisar el contenido de esos teléfonos. La pregunta que realmente importaba esa noche era otra. ¿Era este hombre uno de los que le prendieron fuego a Pamela? Las autoridades ya tenían buena parte de la respuesta, y lo que estaba por confirmarse cambiaría por completo la narrativa del caso. Antes de ser un nombre en un expediente de feminicidio, Pamela Yajaira Alvarado era, para quienes la conocían, una mujer que solo buscaba lo mejor para sus hijos, como escribieron sus allegados en redes sociales tras confirmarse su muerte. Tenía 25 años, era vecina de la colonia San Francisco, en Juárez, Nuevo León, y construía, como cualquier joven madre, una vida entre el trabajo, la familia y las pequeñas rutinas que nadie imagina que serán las últimas. Su mejor amiga Mariana Castillo, de 27 años, la describió entre lágrimas a un medio local como la persona que siempre encontraba una razón para reírse, incluso cuando las cosas estaban mal. Ambas se conocían desde la adolescencia, trabajaban a pocas cuadras una de la otra y se enviaban mensajes casi todos los días, comentando el clima, los hijos, los planes de fin de semana. Esa semana me dijo que iba a ir a una fiesta con unos amigos que conoció por Facebook. Le dije que tuviera cuidado, que uno nunca sabe con esa gente de internet. Me dijo que sí, que no me preocupara, recordó Mariana con la voz quebrada, según relatos compartidos por su círculo cercano. Fue la última conversación real que tuvieron.
Pamela conoció a un hombre en Facebook semanas antes de la tragedia. La relación, según las líneas de investigación, se desarrolló con la apariencia de una amistad genuina, mensajes constantes, conversaciones nocturnas, quizá promesas de una velada divertida entre desconocidos que, en las redes sociales, ya no lo parecen tanto. El hombre la invitó a una fiesta en el municipio de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, un punto de reunión que parecía inofensivo, rodeado de música y gente conocida. Su madre, Rosa Alvarado, de 52 años, contó a quienes la visitaron en los días posteriores a la tragedia que Pamela salió de casa esa tarde arreglada, contenta, como cualquier joven que va a divertirse un rato. Me dijo, ahorita vuelvo, ma. Esas fueron sus palabras y ya no volvió, relató Rosa, con las manos temblando mientras sostenía una fotografía de su hija. Nadie de su entorno cercano imaginó que esa invitación sería la última decisión libre que Pamela tomaría en su vida. Y mientras ella se preparaba esa noche, ajena por completo al destino que le esperaba, a kilómetros de distancia ya se tejía el plan que terminaría con su vida entre llamas. De acuerdo con la reconstrucción oficial de los hechos, Pamela asistió a la fiesta en Guadalupe la noche del jueves 9 de julio. Ahí, entre la música y las conversaciones, algo cambió. En algún momento de la madrugada, dos hombres la convencieron de trasladarse a una quinta ubicada en el municipio de Juárez, a unos 30 minutos del lugar donde comenzó la reunión. Ese trayecto, aparentemente sencillo, marcó el punto sin retorno. Lo que sucedió después ha sido reconstruido a partir del testimonio que la propia Pamela logró dar a los investigadores antes de morir, un detalle que las autoridades consideran clave para todo el caso. La víctima alcanzó a hablar con detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones desde su cama de hospital, apenas horas antes de fallecer. Según esa versión, en la quinta de Juárez, Óscar N. y un segundo hombre aún no identificado rociaron gasolina sobre su cuerpo y su ropa. Después le prendieron fuego de forma directa. No hubo forcejeo prolongado, no hubo testigos cercanos que pudieran intervenir. Solo el fuego, la oscuridad del predio y una mujer que, según las autoridades, quedó con quemaduras en el 90% del cuerpo. Pero lo más perturbador no era solo la brutalidad del ataque, era que Pamela sobrevivió varias horas con el cuerpo destrozado, sola, hasta que fue encontrada por policías municipales en un camino de terracería de la colonia Lomas del Sol, sobre la calle Sección 123, la mañana del viernes 10 de julio. Los primeros reportes hablan de una escena que ningún oficial olvidará. Elementos municipales realizaban un recorrido de rutina poco después de las 6 de la mañana, cuando localizaron a una mujer semidesnuda, tendida sobre el camino de terracería, con quemaduras que cubrían casi todo su cuerpo. El olor a gasolina quemada aún flotaba en el aire. Los paramédicos de Protección Civil llegaron minutos después. La encontraron consciente, algo que los propios médicos calificaron de inexplicable dado el nivel de las lesiones. Fue trasladada de emergencia al Hospital General de Juárez, donde un equipo especializado intentó estabilizarla, mientras paralelamente la agente Alejandra Ríos y su equipo acudían al nosocomio para tomar su declaración. Ese testimonio, dado entre el dolor físico extremo y la lucidez que le quedaba, sería la pieza fundamental para que días después los agentes lograran identificar a Óscar N. como el principal sospechoso. Pamela luchó por su vida durante todo el viernes y buena parte del sábado, pero la magnitud de las quemaduras resultó incompatible con la vida. Falleció durante la madrugada del sábado 11 de julio al interior del hospital. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que hasta ese momento investigaba el caso como agresión, reorientó de inmediato la carpeta bajo el protocolo de feminicidio. Óscar N., de 32 años, no era, según las primeras indagatorias, un desconocido en los círculos donde ocurrió el ataque. En la colonia Santa Isabel lo conocían por su apodo El Rana, un mote que, según vecinos consultados, le quedó desde joven por su costumbre de moverse de noche y desaparecer entre los callejones cuando llegaba la policía. Nació en Juárez, Nuevo León, y desde adolescente se movió en los márgenes de la actividad delictiva de la zona, primero como distribuidor menor y después, según las autoridades, como parte de una estructura de venta de sustancias que opera en varias colonias del municipio.
Las autoridades investigan si mantenía vínculos con esa red de venta de cristal y marihuana en Juárez y colonias circundantes, hipótesis que se refuerza tras el hallazgo de los 90 envoltorios en el momento de su detención. Su especialidad, según fuentes cercanas a la investigación, no era la violencia directa como método habitual, sino la manipulación. Acercarse a mujeres jóvenes a través de redes sociales, ganarse su confianza durante semanas y utilizar después esa cercanía para atraerlas a espacios controlados por él y sus cómplices. Su presencia constante en la colonia Santa Isabel, donde finalmente fue interceptado, sugiere que no se trataba de un fugitivo escondido en la clandestinidad absoluta, sino de un hombre que continuaba moviéndose con relativa normalidad por su territorio habitual, quizás confiado en que las investigaciones tardarían más en alcanzarlo. Las líneas de investigación apuntan a que Oscar N. habría sido precisamente el hombre que Pamela conoció a través de Facebook, o el operador directo de quien sostuvo esa relación digital con ella. Su rol, de acuerdo con la reconstrucción oficial, no habría sido secundario. Se le identifica como el principal sospechoso de haber materializado el ataque con gasolina. Pero lo más escalofriante no era solo su presunta participación directa, era la existencia de un segundo hombre, aún sin nombre público, que las autoridades continúan buscando con la misma urgencia. Porque si Oscar N. actuó acompañado, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Cuántas mujeres más podrían estar en riesgo mientras ese segundo agresor permanezca libre en las calles de Nuevo León? A las 11:20 de la noche, ya en las instalaciones de la Fiscalía, los peritos comenzaron el análisis forense de los teléfonos asegurados a Oscar N. y Karina N. Lo que revelarían esos dispositivos era aún más oscuro de lo que hasta ese momento se conocía. En uno de los aparatos, según fuentes cercanas a la investigación, se localizó una cadena de conversaciones con un perfil de Facebook que coincidía con la descripción que Pamela había dado a los detectives desde el hospital. Dentro de esas conversaciones aparecían mensajes concretando el encuentro en Guadalupe, referencias a la fiesta y más adelante, coordenadas y horarios que apuntaban directamente hacia la Quinta en Juárez, donde ocurrió el ataque. Una de las capturas mostraba además el nombre de un segundo contacto que los investigadores ya intentan ubicar, un hombre identificado solo con un apodo dentro de la conversación que hasta ahora no ha sido vinculado con una identidad completa. Pero lo más perturbador no era el contenido de los mensajes, era la naturalidad con la que se coordinó todo. No hubo amenazas explícitas, no hubo advertencias, solo la construcción paciente de una confianza que terminó siendo la trampa perfecta. Y en medio de esas conversaciones, una referencia que nadie esperaba. Un tercer número telefónico guardado bajo un simple nombre en clave que los peritos ya rastrean como posible punto de contacto adicional dentro de la misma red. ¿Quién era ese tercer contacto y hasta dónde llegaba realmente esta red que utilizaba las redes sociales como carnada? Esa es la pregunta que hoy mantiene despiertos a los investigadores de la agencia estatal. Una segunda revisión, esta vez sobre el dinero en efectivo y los envoltorios asegurados, permitió a los peritos establecer una posible relación entre la actividad de venta de sustancias de Oscar N. y el financiamiento de sus movimientos recientes, incluyendo la renta del predio donde presuntamente fue atacada Pamela. De acuerdo con la información recabada, la quinta utilizada esa noche no era propiedad de ninguno de los detenidos, sino un espacio rentado de forma ocasional para reuniones y fiestas privadas, un detalle que abre la posibilidad de que el lugar haya sido usado en otras ocasiones con fines similares. Y lo que las autoridades descubrieron heló la sangre de quienes participan en la investigación. No era la primera vez que se reportaban reuniones sospechosas en ese mismo predio. Vecinos de los alrededores habían señalado meses atrás movimientos nocturnos frecuentes y la llegada de mujeres jóvenes que después no volvían a ser vistas en la zona. Ninguna denuncia formal había sido presentada hasta ahora. El caso de Pamela podría ser apenas la punta visible de un patrón mucho más amplio. La noticia de la detención llegó a las oficinas de coordinación de seguridad pasadas las 10 de la noche, apenas horas después del operativo en Santa Isabel. Aunque el caso corresponde a la jurisdicción estatal, la magnitud del feminicidio y la ola de indignación generada en redes sociales llevaron el expediente a los reportes que se comparten con la Coordinación de Seguridad Federal encabezada por Omar García Harfuch. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real. Según fuentes cercanas a la coordinación, al escuchar el resumen del caso, incluyendo el testimonio de la víctima antes de morir y la existencia de un segundo agresor libre, Harfuch guardó silencio varios segundos antes de responder. Quiero cada mensaje,
cada contacto, cada movimiento de ese segundo sospechoso. No se detiene la búsqueda hasta que esté tras las rejas, habría instruido, de acuerdo con fuentes cercanas a la coordinación de inteligencia. La orden fue clara: reforzar el intercambio de información entre la Fiscalía de Nuevo León y las bases de datos federales para rastrear al segundo implicado, cuya identidad las autoridades aún no han hecho pública. Desde la coordinación se activó además un protocolo de colaboración interinstitucional bajo el nombre operativo Alerta Pamela, diseñado para reforzar la búsqueda del segundo agresor mediante el cruce de información con registros de movilidad, cámaras de videovigilancia en la zona metropolitana y el análisis de las comunicaciones digitales recuperadas de los teléfonos asegurados. Equipos de la Agencia Estatal de Investigaciones, apoyados por analistas federales, trabajan ya contra el reloj para dar con el paradero del hombre que, según el testimonio de la víctima, participó directamente en el ataque. Esto no fue un arrebato, fue un ataque planeado con crueldad extrema. Habría señalado también en referencia al uso deliberado de gasolina como método de ejecución. Pero Harfuch sabía algo más: que el patrón de contacto a través de redes sociales, seguido de una invitación aparentemente inofensiva, podía repetirse en cualquier ciudad del país si no se exhibía y desarticulaba a tiempo. No vamos a permitir que la impunidad sea la respuesta ante un feminicidio, habría enfatizado, dejando claro que el caso de Pamela no se cerrará con una sola detención. El aire entre quienes escuchaban esas instrucciones se congeló. Nadie se atrevió a preguntar cuánto tiempo tomaría encontrar al segundo hombre. Todos entendían que cada hora que pasaba era una hora más de riesgo para otras posibles víctimas. Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda del segundo hombre involucrado en el ataque contra Pamela Yajaira. Se trata, según las investigaciones, de otro sujeto que habría participado directamente en el traslado de la víctima hacia la quinta en Juárez y presuntamente en el momento del ataque con gasolina. La Fiscalía de Nuevo León no ha revelado públicamente el nombre ni la fisonomía de este segundo implicado, una decisión que responde, según protocolo, a no comprometer las líneas de investigación activas. Con la detención de Óscar N., la Fiscalía de Nuevo León suma un avance significativo, pero insuficiente. El hombre ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos relacionados con feminicidio, además de los delitos derivados del hallazgo de sustancias ilícitas en su poder. Karina N. permanece también bajo investigación por su posible vínculo con el entorno del detenido y por la posesión de las sustancias encontradas. La noticia no permaneció confinada a Nuevo León. En cuestión de horas, el caso de Pamela Yajaira se convirtió en tema de conversación nacional. Portales de noticias de Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua retomaron la historia y el nombre de la joven comenzó a aparecer entre las tendencias más comentadas en distintas plataformas digitales. Los titulares hablaban de la mujer quemada viva en Nuevo León, pero lo que muchos de esos titulares no lograron transmitir fue el detalle que más indignó a quienes siguieron el caso de cerca: que Pamela alcanzó a hablar, que alcanzó a señalar a sus agresores y que aún así uno de ellos seguía libre. En redes sociales, colectivos feministas de distintos estados retomaron el caso para exigir que la Fiscalía de Nuevo León no repitiera lo ocurrido en otros expedientes de feminicidio que, según denuncian estas organizaciones, terminan archivados sin resultados. Bajo distintas etiquetas, miles de usuarios compartieron la fotografía de Pamela junto con mensajes de exigencia de justicia dirigidos directamente a las autoridades estatales y federales. Analistas de seguridad, citados por medios locales, plantearon una pregunta que resonó más allá de Nuevo León. ¿Cuántos casos similares, con el mismo patrón de contacto por redes sociales, permanecen sin resolverse en otras entidades del país? La respuesta, hasta ahora, no existe en ninguna base de datos oficial consolidada, lo que ha generado nuevas críticas hacia la falta de un registro nacional específico para este tipo de feminicidios digitales. Fue en ese contexto que la Coordinación de Seguridad Federal reconoció la relevancia del caso más allá de lo local. Cuando un patrón se repite en distintas partes del país, ya no es un caso aislado, es una alerta nacional, habría señalado una fuente cercana a Harfuch al ser consultada sobre la dimensión del fenómeno. Era, según especialistas consultados, la primera vez en meses que un caso de feminicidio ligado a redes sociales generaba una coordinación tan visible entre autoridades estatales y federales desde las primeras horas de la investigación. De vuelta en Juárez, el trabajo de campo continuó sin pausa. Un tercer hallazgo, derivado del cruce de información entre los teléfonos asegurados y los registros de la quinta utilizada la noche del ataque, permitió a los investigadores establecer que el predio había sido rentado en al menos 3 ocasiones anteriores, bajo el mismo nombre falso.
Ese patrón, según los peritos, sugiere una operación más organizada de lo que inicialmente se pensó, posiblemente vinculada a la misma red de distribución de sustancias en la que presuntamente participaba Óscar N. La revelación abrió una nueva línea de trabajo: identificar a las demás personas que pudieron haber sido invitadas a reuniones similares en ese mismo predio durante los últimos meses. Si el patrón se confirma, el caso de Pamela dejaría de ser un hecho aislado para convertirse en la evidencia de una red que utilizó las fiestas privadas como fachada para atraer a sus víctimas. Y esa posibilidad, según reconocieron fuentes de la investigación, es la que más preocupa en este momento a quienes llevan el expediente. Mientras tanto, en la colonia Santa Isabel, los vecinos que presenciaron el operativo de detención todavía comentan lo ocurrido esa noche. Don Ramiro Salazar, de 61 años, comerciante del área, recuerda haber visto las luces de las patrullas desde la ventana de su tienda. Uno ya sabe que algo se trae ese muchacho, pero nunca pensamos que fuera algo así de grave. Aquí todos hablan de la chica que quemaron. Da miedo pensar que uno vive a unas cuadras de alguien capaz de eso, relató, según testimonios recabados en la zona. Esa mezcla de indignación y temor se repite en distintos puntos de Juárez y Guadalupe. Padres de familia han comenzado a revisar con más atención las redes sociales de sus hijas, y algunas asociaciones vecinales han propuesto talleres de prevención sobre los riesgos de aceptar encuentros con desconocidos, conocidos únicamente en línea. Es, en cierto sentido, la única forma de justicia inmediata que la comunidad puede ofrecerse a sí misma mientras la investigación avanza. Se espera que en los próximos días se realicen nuevos operativos en la zona metropolitana de Monterrey, particularmente en los municipios de Guadalupe y Juárez, donde se concentran los puntos clave del caso: la fiesta donde Pamela conoció a sus agresores, la quinta donde fue atacada y la colonia donde finalmente fue detenido Óscar N. Sin embargo, nadie en la comunidad de Juárez se atreve a hablar de justicia completa, porque mientras el segundo agresor permanezca libre, el caso seguirá abierto, y con él, el miedo de que hechos similares puedan repetirse. La modalidad utilizada, el contacto a través de redes sociales seguido de una invitación aparentemente inofensiva, ha encendido advertencias entre organizaciones civiles que trabajan en la prevención de violencia de género en Nuevo León. Las autoridades locales han reiterado llamados a la población, especialmente a mujeres jóvenes, para tomar precauciones al aceptar encuentros con personas conocidas exclusivamente a través de plataformas digitales. Pero como suele ocurrir en estos casos, la advertencia llega después de la tragedia, no antes. Tras confirmarse la muerte de Pamela, decenas de mensajes comenzaron a circular en redes sociales. Amigos y compañeros compartieron fotografías, recuerdos y palabras de despedida que, en conjunto, dibujan el retrato de una mujer querida por su entorno inmediato. Hoy nos despedimos de ti sin querer hacerlo, una muy buena persona que solo buscaba lo mejor para sus hijos, una persona con mucha vida por delante. Te hicieron sufrir de una manera que no merecías, pero el karma y el tiempo se cobrarán todo, escribió una de las personas cercanas a Pamela en un mensaje que rápidamente fue compartido cientos de veces. Otros usuarios exigieron justicia bajo distintos hashtags que comenzaron a circular en la región, pidiendo que el caso no quede impune como tantos otros feminicidios registrados en el país. En la colonia San Francisco, donde Pamela vivía, el silencio se instaló después del velorio. Rosa Alvarado, su madre, conserva todavía el teléfono de su hija con la última fotografía que se tomó antes de salir esa tarde. Me dijo: ahorita vuelvo, ma, y yo le creí, porque siempre volvía, repite según quienes la han acompañado estos días. Mariana Castillo, su amiga de toda la vida, visita cada tarde la casa de la familia, incapaz todavía de borrar de su teléfono la última conversación que sostuvieron. Nadie en su entorno puede aún procesar que una invitación a una fiesta se convirtiera en el final de su vida. Lo que queda de ella son las fotografías que circulan en redes, los mensajes de despedida y la carpeta de investigación que día con día avanza hacia la identificación del segundo responsable. Hoy hay un detenido, mañana podría haber otro si la cacería ordenada por Harfuch da resultados. Pero la justicia completa para Pamela y Yajaira seguirá pendiente hasta que el segundo hombre que la ayudó a convertir en fuego enfrente también a la ley. Y mientras esa búsqueda continúa, la pregunta que queda flotando en el aire es la misma que se repite en sus familiares cada noche. ¿Cuántas Pamelas más tendrán que arder antes de que las redes sociales dejen de ser una trampa mortal?